hoy nuevamente trayendo información importante para usted que les gustan los bienes raíces, que quiere comprar, que quiere vender, no sabe qué está pasando en este momento. Pues bueno, yo sí, tengo a Natalia Ramírez nuevamente de Optima Title y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante cuando compramos o si ya compramos para ver si lo hicimos bien, y del título de la propiedad y del survey. Y vamos a hablar de eso porque muchas veces nadie nos explica. Es un documento bien importante, es algo que usted debe conocer antes de comprar. Y si ya compró, bueno, a ver qué se puede remediar. Natalia, gracias nuevamente por estar aquí trayendo esa información de contenido. Y vamos a hablar de ese título, porque nunca conocemos. Nosotros pensamos que cuando compramos es lo mismo que comprar un carro, nos entregan el título y no hay problema. Y sé que detrás de eso hay bastante. Es lo que hace la compañía de títulos cuando vamos a comprar esa propiedad. ¿Y cómo empezamos esa investigación del título? Mira, cuando primero nos llega un contrato a nosotros mandamos una compañía que se llama un abstractor, que nos sacan la búsqueda de título usualmente de 60 años, desde que se está comprando, 60 años previo a la compra de la propiedad. Y examinamos ese título. Ahora, como le dice Maribel, pueden haber un sinnúmero de problemas y es ahí donde viene el seguro de título. Seguro de título los cubre por cualquier defecto de título que tenga la propiedad. Existen dos: la póliza de usted como dueño, que le dura por el tiempo que sea dueño de la propiedad. O sea, que hace un pago cuando lo compra y no lo vuelve a pagar adicionalmente. Y el segundo, que es el seguro de título que cubre el banco. Y ese siempre es obligatorio porque el banco quiere asegurarse que esté cubierto. ¿Okay? Bueno, y he visto que encontramos problemas. Hay veces decimos, bueno, nos costó conseguir esa casa de los sueños, pero ahora tiene un problema en ese título. ¿Qué es ese problema que podemos encontrar y que permite muchas veces que no podamos cerrar o que nos tome más tiempo solucionarlo? Mire, varios. Existen el problema de título cuando hay dueños previos que puedan tener intereses. A veces falta la firma de un dueño previo y ese es uno de los peores problemas de título que se puede tener. Están juicios o gravámenes en contra de la propiedad que afectan y corren con la propiedad, o sea que usted sería responsable aunque sean de dueños previos. Y problemas también, como hemos tenido, de surveys, que son surveys como un plano mapa de la propiedad. Ahora, la gente a veces piensa que de adentro de la propiedad, no, es del exterior de la propiedad donde enseña las mejoras físicas que pueda tener la propiedad, y es un ingeniero agrimensor que va a la propiedad y la mide con los límites de la propiedad. Y a veces, muchas veces es bien importante tener eso, y a veces la gente pues no quiere pagar el gasto del ingeniero y pues no lo hacen. Ok, y puede definitivamente impedir un juicio de esos que esté pegado al título que nosotros compremos esa propiedad. Definitivamente. No tan solo que de que la compre, pero por ejemplo, ese es el trabajo nuestro. O sea, hay un título y hay que resolverlo, hay que pagarlo en el cierre, porque si no el comprador nuevo estaría sujeto sería problema suyo que hereda con la propiedad. Eso sí es importante resolverlo para el cierre. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un caso donde hay un interés de otra persona y la persona está pidiendo dinero para poder firmar porque no firmó previamente. Esas son las cosas que cubre el seguro de título, y lo ideal es siempre tener un seguro de título que los cubra. Ok, y en el caso de que se deje, bueno, dice que estamos dejando, eso se llama un escrow, que después ya vamos a explicar más claro, y hemos tenido antes webinar explicando qué era ese escrow. Ese escrow protegería de que yo pudiera cerrar, porque mi cliente no quiere, si represento al comprador, no quiere perder la casa, y si se pudiera solucionar, ¿existe la posibilidad de dejar esa plata? Sí, siempre existe la posibilidad. Un escrow, como le dice Maribel, básicamente es un dinero que se deja como de garantía, que se queda como de seguridad para que se resuelva un problema que no se ha podido resolver antes del cierre. Ahora, mi recomendación personal es tratar de resolver la mayor probabilidad de los casos, o sea, todos los problemas que se puedan resolver antes, resolverlos antes, porque después del cierre es mucho más difícil conseguir que las personas le contribuyan para poder resolver los problemas, y a veces no tienen el interés o el incentivo para resolverlo. Por ejemplo, tuvimos un caso con usted que le dijimos, y por eso es que para mí es importante mucho la relación que tiene con el abogado que le hace el cierre, porque Maribel me pregunta, ¿tú crees que sí, tú crees que no? Y yo le digo, mira, este sí o este no, y en aquel caso yo no lo hubiera comprado así. Maribel le dijo en línea, en conference call, hablamos con los clientes y los clientes le dijimos, yo no lo compraría, y ellos quisieron proseguir de todas maneras haciéndolo así, y todo es un problema que no se ha resuelto, lastimosamente. Sí, es un problema que es grave, fueron de abogados y definitivamente, pero les dijimos, yo no compraría la casa. Exacto. Y es momento de que usted lo conoció antes de cerrar. Antes de cerrar, sabe cuál es el problema que tiene la propiedad, porque la propiedad está ahí, pero el problema es lo que está amarrado a la propiedad, que usted lo tiene
tiene que seguir llevando. Yo siempre le digo al comprador cuando pasan esos casos, usted le está comprando el problema al vendedor. Y si usted está de acuerdo en comprar ese problema al vendedor, listo, es bueno comprarlo, pero sabiendo que estoy comprando. Exacto. Entonces, si lo sabe, usted ya asumió el riesgo, Exacto. definitivamente lo quiso comprar. Tengo otro problema, tengo otro caso de una compañera que compraron la propiedad y el cliente no hizo el survey, y bueno, es bastante lejos, la propiedad está en las afueras, y habían, pues uno no supone porque está en un área rural, y llegó y la propiedad realmente, cuando hicieron, pasa por la mitad de la casa, de la casa que compraron. Entonces yo decía, ¿cómo va a comprar una casa que está por la mitad? Nos ha pasado. Y es que el comprador no quiso gastar en el survey. Yep. Entonces, ¿qué pasaría? Y es un ejemplo, porque no es mi caso, gracias a Dios, que si el survey no hizo el survey compró el title, tiene el title que lo protege y no hizo survey, y la propiedad, y no sé, la compañía que cerró no es mía, es la propiedad del vecino y pasa por la mitad de la casa. El problema es que si no se hace un survey, la póliza de seguro de título tiene una excepción, o sea, no cubre por riesgos que hubieran sido divulgados si hubiera habido un survey. Entonces es algo que, si en título sale algo, pues la póliza de seguro de título lo cubriría. Pero si no sale nada, que con cosas de survey muchas veces no salen, no habría manera, o sea, que no cubre. Tuvimos un caso de un cliente que fue un banco, de una compañía que el banco había retomado un foreclosure hace muchos años, y el survey terminó comprando la casa que no es, o sea, el terreno del lado del banco, eran 2 terrenos, y compró el que no tenía la casa, y terminó en corte el caso, o sea, eventualmente salió bien, y él salió actually mejor, pero era un inversionista, una persona que no necesitaba la casa tampoco en ese momento. Pero sí, un survey para mí es importante, en particular cuando no es una propiedad subdividida por un builder, donde es lote, o sea, la descripción legal así es como ustedes decís, subdivisión tal, lote tanto, sección tanto. Cuando es lo que llama un meets and bounds description, que es una descripción de lo que va de, por ejemplo, desde este puntito a este arco o esta distancia, ahí es un poco más, porque son propiedades subdivididas por personas individuales, y a veces pues ahí se cometen más errores. Pero siempre un survey es bueno obtenerlo, porque también igual usted lo va a necesitar en el futuro si usted va a hacer un survey, un fence, que es una verja, o si usted va a hacer un deck, un patio, todo ese tipo de cosas va a necesitar. Entonces, si va a comprar el survey en ese momento, mejor comprarlo en el momento de cierre, de modo que usted pueda ver cualquier problema y decidir, ¿lo tomo o no lo tomo? A veces son problemas sencillos. El otro estuvimos en cierre donde el fence estaba un poquitito más allá del terreno de la persona. El comprador dijo, no hay problema, lo cojo así, si algún día le pierdo la oportunidad, pero se sabía el problema antes y no era un problema grave. Pero siempre es bueno sí tenerlo, porque si usted va a necesitarlo para el día de mañana, mejor pagarlo ahora y haberlo hecho y no tener problema en el futuro. Exacto, o sea, saber qué es, porque muchas veces las personas cierran, y me he dado cuenta, siempre que estamos hablando con los clientes que están comprando, dicen, ¿y qué es eso? Porque no estamos acostumbrados en nuestros países a esa forma de transferencia. Entonces, tenemos que explicarles qué es un survey, cómo queda protegido, y hay veces ahorramos en cosas que no deberíamos ahorrar. Ahorramos en un survey que nos puede evitar problemas. Cuando siempre pasa eso, es lo mismo cuando yo hablo y me separo un poco de la inspección. No es un ahorro, es que usted está conociendo. Si no es la propiedad, se va a poder salir. Si ese survey muestra que está en la mitad de la casa, yo seguramente no voy a comprar esa casa, pero descubrí antes de firmar mis papeles. No, porque si no lo descubres después, compró el problema. Y si además no hizo survey, como dice Natalia, pues no va a estar cubierto por nadie, va a tener que contratar los abogados, mejor negociar con el vecino cuánto le paga por ese pedacito de casa que le queda, y entonces decimos, no hicimos una buena inversión. La inversión era buena si yo hubiera hecho lo que tenía que hacer antes de cerrar los papeles. Y lo lindo es que la póliza de seguro de título de los bancos tiene cobertura aunque no se haga un survey, pero la de dueños no. Por eso que los bancos en la época de antes eran requeridos los surveys. ¿Por qué? Porque los bancos no reciben esa excepción y no estaban cubiertos, solo los bancos la requerían. Ahora, como los bancos están cubiertos, los bancos no la requieren, entonces por eso que muchas personas deciden ahorrarse esa plata y no hacer el survey. Pero sí nos ha pasado, ojo, varias veces que la propiedad cae mitad en un terreno de ellos, mitad en terreno ajeno. Nos ha pasado, llevo haciendo esto 25 años, pero en 25 años lo he visto suficiente como para decir que yo sí ordenaría un survey personalmente si fuese yo. Sí, y yo veo que ahorramos, porque a veces decimos, bueno, pero el title insurance, ¿cómo lo voy a pagar mi porción? Yo le digo, bueno, si el banco que tiene tanta plata
le obliga a usted como comprador a pagar la porción de él. ¿Cómo usted no paga la suya? Entonces es una vez y me tengo que proteger. Si no hay nada, buenísimo, no hubo nada. Y no tan solo eso, pero muchas veces la gente me dice, yo no voy a coger cobertura porque como el banco está cubierto, como que yo estoy cubierta. Y no es así, porque la póliza de seguro de título del banco solo se convierte efectiva si le quitan la casa en un foreclosure. Porque en ese momento ya el banco se convierte dueño y esa póliza pueden ejercer esa póliza. Claro. O sea, por otras razones sí pueden ejercer la póliza antes, pero no lo van a hacer si es por un material survey o algo así, cuando el dueño es el vendedor. O sea, usted es el vendedor de la propiedad. Yo sé que en títulos tenemos mucho que hablar y bueno, vamos a tocar las cosas más importantes porque sé que hay bastante y aquí nos podíamos, por eso la razón he tenido tantos webinars con Natalia porque sé que lo explicamos en el lenguaje y como abogada y con tanto conocimientos haciéndolo de los títulos, he tenido también en el conocimiento, veo que los compradores no conocen cómo están adquiriendo ese título. Entonces siempre cuando uno les preguntamos, bueno, ¿cómo va a adquirir su título? No tienen ni idea. Y peor, cuando la compraron y van a vender, no tienen ni idea que adquirieron. Y la razón por qué pasa eso mucho es porque la escritura, generalmente un documento que solo firma el vendedor. El vendedor la firma y muchas veces no se la presentan al comprador. Yo siempre, por lo menos te acostumbro, yo soy era mío, a presentarse al comprador por varias razones. Una, para verificar que los nombres estén bien escritos, correctamente escritos. Y segundo, para verificar el título, cómo quieren adquirir el título, porque hay varias opciones. Si es más de una persona, hay varias opciones. Usted quiere asegurarse de cómo. Una, para determinar qué porcentaje de interés usted tiene con respecto a los otros dueños de la propiedad. Y segundo, qué pasa en el evento de un fallecimiento. Esas dos son las dos cosas más importantes de saber de cómo usted va a adquirir el título de la propiedad. O sea, y decimos, si usted lo está comprando solo, no hay sino una sola forma. Si usted está casado, no hay sino una forma. Entonces, ¿por qué no investigamos las otras dos formas? Exacto. Más en nuestra comunidad, Natalia, que siempre buscamos al hijo, al tío, al abuelo, al familiar que nos ayude como coborrower y nosotros vamos a vivir y la vamos a pagar. Entonces, cuando existe el problema es que me dicen, Maribel, la compré con una persona, pero ¿y cómo la compró en el título? No tengo ni idea cómo la compré. No, debemos conocer. Una cosa es no saber y no informarse. Entonces, aquí estamos nosotros para informar, para saber lo que usted necesita saber, porque si no me informo, entonces cuando venga el problema nos va a llamar para que le solucionemos. Y siempre tratamos de solucionar, pero no todas las veces de la forma que usted quiere. Entonces, es bueno explicarle las dos formas. Y yo le digo siempre, porque esas son las formas que nosotros, nuestra comunidad hispana, compramos. Y no tenemos ni idea, y cuando vamos a mirar el título, ni lo encontramos. Exacto. Y ojo que el título se puede modificar luego, pero le cuesta. O sea que lo ideal es que se confirme antes del cierre o en el cierre idealmente, para que usted tenga el título como usted quiera sin tener que hacer un gasto adicional. Si es como en nuestra comunidad que estamos comprando y tiene un co-borrower o alguien que le esté ayudando para calificar, pero no necesariamente que esté contribuyéndole mensualmente para pagar, ahí yo les recomendaría lo que se llama Tenancy in Common. ¿Por qué? Porque Tenancy in Common usted puede dividir el porcentaje de interés. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si Maribel y yo compramos una casa, Maribel me está ayudando porque yo no necesariamente cualifico ni un co-borrower, yo puedo tener 90%, 99%, 80% y ella tener la diferencia del porcentaje. El beneficio de eso es que si el día de mañana, hoy nos llevamos como mejores amigas, mañana tiene 1 millón en esa casa de ganancia, yo no se la voy a dejar vender. Exacto. Porque voy a necesitar parte de esa ganancia. Y las situaciones cambian y a veces uno piensa que no, pero lo hemos visto en familiares, en amistades, siempre es bueno precaver y saber. Pues en ese caso, si yo tengo un 99%, ya solo tiene un 1% de interés. Si vamos a corte, si hay una pelea que no nos ponemos de acuerdo y ya tienen que ir a corte para forzar la venta de la propiedad o yo comprarle el interés, el 1% de ella es 1% de lo que vale esa propiedad. Y si va a corte, el juez usualmente lo que le va a dar es el 1% o el valor que tenga de porcentaje de interés en esa propiedad, que ya es mucho menos. Si tengo una casa de $400,000, pues ya mucho menos, 1%, a que usted decir, tenemos mitad de interés, 50%, yo tengo que pagarle 50% a Maribel por un interés que a veces ella no ha pagado nada en la propiedad. Exacto. ¿Y la otra forma? Ojo, y otra cosa, la diferencia de Tenancy in Common, la otra diferencia también es en el evento de un fallecimiento. Por ejemplo, si ella tiene un 1%, tenga un 1%, un 50%, en vez de yo heredar, si ella Dios no lo quiere fallecer, su interés lo hereda sus herederos por ley, que quiere decir quien ella designe por testamento. Si no hay testamento, sería cónyuges están favorecidos. Si no están los cónyuges, hijos en vida. Hay un orden de herencia. Ojo que a veces nuestra comunidad piensa que se la queda el Estado si no hay más nadie en título. Eso no es cierto. Siempre hay un orden de herencia y verdaderamente en 25 años solo he visto
una persona que el Estado fue el que se quedó, pues no tiene ningún heredero. Y nuestra comunidad nunca tiene ese problema, siempre hay un heredero. Siempre tenemos herencia. Siempre tenemos, eso es Eso cierto. no es problema. Pero esa es la primera manera. La otra manera es joint tenancy. Con joint tenancy tienen el derecho de sobrevivencia. En joint tenancy usted no puede dividir el porcentaje. Si son 2 dueños, tiene 50% cada uno. Si son 3 dueños, tendría un tercio, un tercio, un tercio. ¿Okay? O sea que el porcentaje de interés siempre va a ser el mismo entre todos los titulares. La diferencia en el fallecimiento es que si hay 2 dueños, estamos Maribel y yo nuevamente, yo fallezco, Maribel se queda dueña de toda la propiedad. Si ella fallece, me quedo yo solo dueña de toda la propiedad porque tiene lo que se llama el right of survivorship, el derecho de sobrevivencia. Esas son las 2 diferencias. Bueno, ¿y esa para cuál caso la utilizaría? Porque, pues, bueno, a mí no me Parejas, gustaría... por ejemplo, cuando hay una pareja que no está casada, Exacto, esa está pareja buena. aplica porque a veces hay gente que llevan todo un año, 20 años con hijos y demás. Eso igual que cogerían como matrimonio, sin ciertas protecciones, pero en esencia es similar a con matrimonio. Y verdaderamente para mí, por eso comuníquense con su abogado o con su realtor o con el abogado mismo si hagan las preguntas. Porque hay veces que la gente me indica, o sea, a veces me dicen, por ejemplo, estoy todavía, si Maribel y yo estoy casada, pero me separé de mi marido hace 20 años, no sé dónde está. No me conviene tener tenancy in common, porque si yo muero, mi interés lo va a heredar El que no se me el que no separe. lo he visto en 20 años y lo puedo ubicar. Por eso digo, la gente tiene que comunicarse y decirle los detalles de su caso al abogado para que le pueda decir, ok, mira, esto es lo que pasa, lo importante es estar informado. Si tú coges título de esta manera, esto es lo que pasa. Si tú coges título de esta manera, esto es lo que pasa. Y ya ustedes deciden ahí cómo ustedes quieren tener el título de su casa y quién ustedes quieren que sean beneficiados. Claro, porque es que el problema es que ni siquiera sabemos cómo adquirimos el título, entonces no sabemos qué va a pasar, pensamos que yo me quedé con la casa, llegué a un acuerdo y yo estoy pagando la casa y eso pasa. Cuando pasan las cosas malas es cuando me descubro que todo está pasando. Si yo refinancio, eso que cuando compré y refinanciar, recuerde que es como volver a comprar y se supone que en mejores condiciones, si yo refinancio yo modifico ese título como lo estoy adquiriendo. Bueno, usted lo puede modificar cuando quiera. Sí. No tiene ni que estar refinanciando. Usted puede hacer una escritura y agregar y entre comillas más o menos remover a personas a titulares. Ahora, sí, la razón por la que digo con modificación es porque si hay un préstamo, usted no puede remover a todos los que les dieron el préstamo al banco del título, porque el banco va a decir, yo le di el préstamo a Maribel y de momento Maribel no está en el título, o sea, no es así. Pero si usted, por ejemplo, quiere agregar cónyuges, etcétera, lo puede hacer. Ahora bien, no pueden agregar menores de edad, o sea, hay ciertas limitaciones que nuestra comunidad siempre quiere agregar a todos los hijos. A todos los hijos. Y verdaderamente, para mí nuevamente, el título de la casa es quién lo paga y quién va a vivir en la casa. Para herencia está un testamento. ¿Por qué? Porque esos hijos el día de mañana van a crecer, se van a casar, hay otras implicaciones, otras personas que están envueltas. Y mi recomendación siempre es que el título debe ser las personas que están pagando la casa y son responsables. Todos trabajamos por nuestros hijos, pero verdaderamente eso es para una herencia que lo hace como un testamento. Exacto, yo siempre les digo, cuando van a agregar personas en el título, no hay problema. El problema es que si usted agregó a alguien, que mañana va a tener problemas. Usted agregó un problema al título, compró una propiedad, hoy tiene ganancia y agregó el problema. No, yo lo quiero agregar porque llegamos a un acuerdo y mañana dice, no sabía. Hay que entender, porque agregar, usted me está agregando a mí, yo le digo, agrégueme siempre a mí cuando haya ganancia, que ahí me quedo yo. Pero hay que saber qué es realmente lo que usted quiere, entender lo que va a hacer. Exacto. Y ahora la otra, cuando me dicen, no, yo ya peleé con la persona que estaba viviendo, está en el préstamo y quiero sacarlo. No lo puede sacar, como dice Natalia. Tiene que refinanciar para sacarlo o vender la propiedad. Entonces ahí es importante porque ahí es donde vienen los problemas. No sabemos cómo adquirimos ese título y cuando queremos resolver ese problema, pues ahí es donde está. Es que son muchos problemas. Nos podríamos quedar aquí contando los casos que hemos visto porque la gente no sabe qué es un survey, qué son el título, por qué le interesa, los juicios, que son las hipotecas que tenemos en nuestro país. O sea, que necesita que cuando se siente a firmar, firme con una persona que le pueda explicar. Y haga sus preguntas. Para eso estamos aquí, para ayudarle y para poder resolverle. Si Maribel no sabe o si yo no le puedo contestar una pregunta, vamos a buscar quien se la pueda contestar. Pero sí es importante que siempre se hagan, o sea, le sean honestos a la persona que le está ayudando, le expliquen de su caso en particular y la persona le pueda dar la información. Ustedes toman su decisión. Sé que van a salir muchas preguntas, pero si usted quiere consultarlos, bueno, les dejo acá mi código QR para que usted nos llame, nos comunique y va a tener una entrevista privada con Natalia para que le ayude a solucionar ese problema. Así que siempre que vaya a comprar una propiedad, investigue y si la va a vender y tiene un problema, pues aquí también estamos para ayudarle.